revelado, la impactante historia de una madre soltera que encontró su fuerza en la boda de su hijo María. Una madre soltera de 45 años. Miraba con lágrimas en los ojos desde la ventana de su pequeña tienda de abarrotes en la colorida colonia de un barrio popular de la Ciudad de México. El día de la boda de Nicolás se acercaba, y con él, un torrente de recuerdos y emociones que la abrumaban. La alegría de ver a su único hijo dar ese paso importante se cuestionaba por los ecos de su pasado, un pasado lleno de dolor y sacrificios, donde su expareja la había dejado sola, cargando con cicatrices que nunca sanaron del todo. Mientras arreglaba los dulces y las decoraciones para la celebración, recordó noches interminables y días en los que sentía que el mundo le pesaba sobre los hombros. Pero el amor por Nicolás había sido lo que la sostuvo. Su hogar siempre fue un refugio, un lugar donde la risa de Nicolás resonaba como un canto de esperanza, mezclándose con las tradiciones familiares que había aprendido de su propia madre. Sin embargo, ahora, a pocos días de la boda, la ansiedad la consumía. La familia que la había rechazado por las decisiones de su expareja estaba en el aire como un fantasma, y su corazón se pesar con solo pensar que pudieran asistir y revivir viejas heridas. Todo eso, sin contar un rumor escalofriante que había comenzado a circular sobre Nicolás, una posible infidelidad con la hermana de su prometida. Cada palabra, cada murmullo, la llenaba de desesperación. María sintió que el aire se le escapaba. No solo era la boda de su hijo, era su vida entera la que estaba en juego. Recordó las enseñanzas de dignidad que su madre le había infundido, y esa voz interna le susurraba que debía actuar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando llegó el día de la boda, la comunidad se reunió en el patio decorado con flores y luces brillantes. La atmósfera vibraba de anticipación, y en el aire flotaban risas nerviosas. Pero María sabía que no podía ocultar su miedo. Justo en el momento en que todos los ojos estaban sobre ella, se armó de valor. Con el corazón latiendo con fuerza y un nudo en la garganta, se presentó ante la multitud. Hoy celebramos el amor, pero también la verdad, comenzó, su voz temblando, pero firme. Compartió su historia, su lucha, su sacrificio y el amor incondicional que siempre había tenido por Nicolás. Las palabras brotaron como una cascada, y la conexión que estableció con sus vecinos resonó en la multitud. Para muchos, fue un momento de epifanía. Pero, en medio de la vibrante conexión, un secreto inquietante emergió justo al final, uno que prometía desbaratar lo que habían construido con tanto esfuerzo. El aliento de María se detuvo, su mente corría mientras se preguntaba, ¿debería revelar la verdad y arriesgar lo que tanto había luchado por mantener unido? Con el corazón en un puño, en ese instante crucial, la historia se detiene en la bruma de la incertidumbre, dejando a todos preguntándose si el amor y la dignidad prevalecerán en el desenlace. La mirada de María se deslizó por la multitud. Las caras conocidas, algunos amigos, otros vecinos, todos observaban expectantes. El peso de su pasado la aplastaba, pero había algo más que la impulsaba, la inquebrantable necesidad de proteger a Nicolás. Ella lo había criado sola y no podía darse el lujo de dar un paso en falso. Mientras la música suave resonaba de fondo, tomó una respiración profunda. Nunca había sido fácil para ella hablar de sus miedos, de las decepciones. Pero en ese momento, sintió que cada palabra contaba, que cada fragmento de su historia era un ladrillo que podía construir un puente hacia la verdad. Lo que se ha dicho comenzó, su voz temblando inicialmente, pero luego encontrando firmeza. No es sencillo de escuchar.
Soy solo una madre que ha luchado, y mis expectativas sobre esta boda me han hecho ver el mundo a través de un prisma lleno de temores. Su mente giraba entre los recuerdos de sus noches de desvelo, de los sacrificios que había hecho. Trabajar largas horas, renunciar a sueños y mantener la esperanza de que Nicolás tendría una vida mejor. ¿Destruiría todo con una sola frase? ¿Con la verdad? La gente se miraba entre sí, los murmullos comenzaron a escucharse. ¿Qué secreto va a revelar?, se preguntaban. María, ajena a esas preguntas, continuó. Me enteré de lo que se dice sobre Nicolás y la hermana de su prometida. Me duele, y lo siento como una puñalada. Para mí, él siempre ha sido un hijo ejemplar, y no puedo permitir que se le juzgue sin fundamentos. Eso no es justo. El aire se volvió pesado. Algunos comenzaron a asentir, mientras otros se mostraban preocupados. Pero a María no le importaba la opinión ajena. Su corazón le decía que debía proteger a su hijo, incluso si ello implicaba desvelar la verdad detrás de los rumores, aunque esas verdades fueran aterradoras. Hubo un tiempo en que, tras su padre, yo también perdí la fe en el amor. Pero levantar a mi hijo, ver su alegría hoy, me ha recordado que merecemos ser felices, que la vida tiene luces y sombras, pero que siempre debemos elegir luchar por lo que amamos. En la penumbra del discurso, las luces comenzaron a titilar. Nicolás, que había estado al lado de su prometida, sintió una mezcla de orgullo y dolor. Sabía el esfuerzo que su madre había puesto en criarle y las heridas que aún llevaban ambos en el corazón. Pero no estaba preparado para escuchar todo lo que María estaba a punto de revelar. Ella lo miró con amor, y, al momento de culminar su discurso, dejó caer esa frase que cargaba su verdad. Si hay algo que he aprendido, es que nadie puede hablar de nuestro amor más que nosotros mismos. Nicolás, lo amaré siempre. Nadie puede separar nuestro vínculo. Fíjate en cómo en todo este tiempo hemos sobrevivido juntos. El silencio se hizo absoluto. En la mirada de Nicolás, la confusión y la gratitud brillaban. María sabía que había muchas sombras por enfrentar, pero su espíritu estaba listo para la batalla. En ese instante, desde el fondo de la sala, apareció un rostro conocido pero inesperado, su expareja. Su corazón dio un salto. La angustia y el miedo la invadieron, dejando a todos expectantes por la reacción que vendría a continuación. ¿Revelarían sus propios secretos? ¿Sería este el momento que cambiaría el rumbo de toda su familia? La aparición de su pasado prometía complicar la historia de amor que ella había intentado construir. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras todos los ojos se dirigían hacia la figura que emergía entre la multitud. Una sensación rara impregnó el aire, una mezcla de sorpresa y tensión que parecía vibrar en la piel de todos los presentes. María apretó los puños, sintiendo como la rabia y la angustia la consumían. No lo había esperado, y su corazón palpitaba con fuerza. El rostro de su expareja, Javier, se veía un tanto cambiado. Las líneas de preocupación surcaban su frente y la suya, una expresión de determinación iluminaba sus ojos oscuros. En un instante, el pasado se mezclaba con el presente, trayendo consigo recuerdos que creía haber dejado atrás. Reuniones amargas, promesas incumplidas, sueños desbordados. La lista parecía interminable. A medida que él avanzaba, la multitud comenzó a susurrar. ¿Qué hace aquí?, preguntaban algunos, mientras otros ponían en duda si era el momento adecuado para una aparición tan explosiva. Nicolás, aún procesando las palabras de su madre, miró a su madre con curiosidad y temor. María sabía que las cosas no eran simples y que volver a confrontar a Javier podría tener consecuencias devastadoras. María, comenzó él, su voz resonando en la sala como un eco lejano. Las palabras parecían pesar, llenas de lo que no se había dicho en años. Necesito hablar contigo. El mundo pareció detenerse. La gente se atrajo hacia la escena, y María sintió como el calor de los ojos la quemaba. Ahora no es el momento, Javier, respondió, tratando de mantener la calma a pesar del descontrol que ardía en su interior.
Ella quería proteger a Nicolás, pero sabía que su expareja tenía un talento especial para generar caos. No puedo dejar que te lleves todo el peso de esta carga, respondió él, aproximándose aún más. Lo que has dicho sobre Nicolás hay más de lo que crees. No es tan simple como lo pintas. Esa frase flotó en el aire entre ellos, un desafío que la dejó helada. ¿A qué te refieres?, preguntó ella, incapaz de disimular la incredulidad en su voz. Nicolás, ansioso, dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre ellos. Es verdad, mamá. ¿Qué sabes que no me has dicho? La angustia en su tono provocó un hormigueo en el estómago de María. Su protector instinto de madre se desató. No es algo que debas escuchar ahora, Nicolás. Por favor, déjame manejar esto, imploró, su mirada alternando entre el hijo y el padre. La tensión aumentaba, y Javier pareció tomar nota de la situación. No estoy aquí para causar más dolor. Solo quiero que sepas que Nicolás tiene derecho a conocer la verdad. Yo también soy parte de su vida, y esto incluye sus decisiones, insistió. Que sepas que el amor no se mide en secretos, Javier. No pretendas dictar lo que Nicolás necesita escuchar, ripostó María, su voz firme pero quebrada por la emoción. La multitud se había inclinado peligrosamente hacia ellos, como si pudieran absorber el drama que se desarrollaba. ¿Y cuánto tiempo más vas a seguir ocultando lo que realmente pasó entre nosotros y la historia familiar de Nicolás?, exigió Javier, alzando la voz con rabia contenida. El golpe de sus palabras fue directo, una estocada que atravesaba las defensas de María. Su rostro se tornó pálido mientras comprendía que el camino hacia la verdad había comenzado, y tanto ella como Nicolás estaban al borde de descubrir secretos que harían tambalear su frágil mundo. Los murmullos se intensificaron. La sala se había convertido en un teatro de emociones, y todos parecían estar esperando una reacción. ¿María se defendería? ¿Dejaría que Javier arrastrara a Nicolás a un mar de dudas y confusiones? Y lo que era más importante, ¿cuáles eran esos secretos que amenazaban con abrir la caja de Pandora? La mirada ansiosa de su hijo la iluminó, y María supo que no podría ocultar más. Las revelaciones estaban en la puerta, a un paso de convertirse en realidad, y no había vuelta atrás. Todo se congeló cuando Javier hizo la última pregunta, un disparo directo al corazón de María. La sala, que antes estaba vibrante con murmullos de curiosidad, ahora parecía un túnel por donde viajaban solo los latidos acelerados de su pecho. Las miradas se mantenían fijas en ella, como si el mundo entero estuviera contenido en esa frágil burbuja que habían creado. María contempló a su hijo, cuya inocencia ahora estaba amenazada por sombras del pasado. Le dolía pensar en lo que una respuesta podía desencadenar. Daniel, su hijo, siempre había sido su sustento, su motivo para seguir adelante. Y sin embargo, sentía que su vida se desmoronaba mientras los secretos la ahogaban como un torrente imparable. Nicolás, hay cosas en nuestra historia, cosas que no están bien, no estás listo para escucharlas, logró murmurar, sintiendo que cada palabra era como un puñal que acababa de clavar en su propio corazón. Pero tengo derecho a saber. Soy su hijo, gritó él, frustrado, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. En ese instante, todo lo que había evitado enfrentar se intensificó. Las palabras de Javier resonaron en su mente. Tal vez la verdad tendría el poder de liberarlos, pero también podía destruirlo todo. Javier dio un paso adelante, casi protegiendo a Nicolás con su propio cuerpo. María, si no hablas, será peor. Tal vez no ahora, pero algún día Nicolás se preguntará por qué no le contaste la verdad. Es su derecho. Frente a esa mirada desafiante y decidida, María sintió que la frustración se transformaba en un abismo de incertidumbre. ¿Cuántas veces había tratado de proteger a su hijo de un pasado que había elegido ignorar? Más allá de la rabia que le causaba Javier, había un eco de verdad que resonaba en sus palabras. La sala parecía vibrar. Atrapada entre el suspenso y la revelación, la gente se movía inquieta.
Algunos intercambiaban miradas de desasosiego, otros simplemente aguardaban la inminente tormenta. La presión se sentía casi física y se intensificaba con cada parpadeo. ¿Qué más puede haber?, insistió Nicolás, ahora tembloroso, y su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Mamá, dímelo ya. ¿Quiénes somos realmente? María miró a su hijo, a ese chico que había cautivado su mundo con su risa y su amor. Sabía que no podía seguir ocultándole la verdad. Está bien, la voz le falló, pero se recompuso. Solo prométeme que estarás dispuesto a escuchar lo que pueda romperte el corazón. Lo prometo, respondió Nicolás con una firmeza que dejó boquiabierta a María. Javier la observaba, y en su mirada había una mezcla de desafío y comprensión. Va a doler, pero quedará claro. Eres más fuerte de lo que crees, murmuró, y en lo profundo de sus ojos había una chispa de esperanza, como si hubiera recordado que el amor verdadero también podía surgir del caos. María respiró hondo. Cuando estaba embarazada de ti, Nicolás, había muchas cosas que no entendía, secretos que se tejieron en nuestra familia, secretos que me hicieron dudar de cada decisión que tomé. La multitud se inclinó hacia adelante, escuchando con ansias, y María notó que sus palabras parecían volar sobre las cabezas de quienes observaban. Tu abuelo y lo que pasó entre nosotros. Hay sombras que aún nos siguen. No, no es posible, murmuró Nicolás, incapaz de asimilar lo que estaba escuchando. Sí, hay una historia que se esconde entre tú y yo, una historia de dolor, de traiciones y de amor, que puede que cambie lo que eres, pero también te muestre quién puedes llegar a ser, finalizó María, sintiendo como el peso de su confesión caía sobre sus hombros. De repente, todo se sintió más real e inevitable. La verdad estaba a punto de salir a la luz, a punto de romper los lazos que la mantenían atada al miedo. Y aunque su corazón se marchitaba ante la vulnerabilidad que eso significaba, había una pequeña chispa de libertad brillando al fondo. Justo cuando las palabras empezaban a buscar su camino, una serie de voces emergieron de la multitud. No puedes hacer eso. Déjalos tranquilos. Y en ese mar de confusiones, María sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Estaba lista para lo que vendría? ¿Podría enfrentarse a las consecuencias de su revelación? Cada nuevo susurro en la sala aumentaba la tensión de la escena, convirtiéndola en un volcán a punto de erupcionar. La verdad estaba en la punta de su lengua y el siguiente giro la dejaría enfrentando la mayor decisión de su vida. La sala, antes llena de murmullos, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional. María sintió como la presión de todas esas miradas pesaba como una losa sobre su pecho. A un lado, Nicolás la miraba con un deseo mezclado de esperanza y miedo, y enfrente, Javier parecía hacer un esfuerzo sobrehumano para contener la inquietud que palpitaba a su alrededor. María recogió el soplo de aire más profundo que pudo. Las palabras que estaba a punto de soltar no solo definirían su relación con su hijo, sino que también desenterrarían secretos que habían estado enterrados por años. Se dio cuenta de que, para liberarse de esa opresión, debía afrontar su propia historia, aquella que había estado tan ansiosamente guardando. Cuando yo tenía tu edad, comenzó, sintiendo que su voz resonaba más firme, mi vida era un torbellino. No solo cargaba con mis sueños, sino también con los temores de mi familia. Tu abuelo, él tomó decisiones que nos cambiaron a todos, decisiones que afectaron a tu padre y, por último, a ti. Los murmullos se apagaron. El silencio ahora era un eco en la sala. Nicolás frunció el ceño, tratando de entender. María podía ver cómo su mente luchaba con su realidad. Tu abuelo se convirtió en alguien distinto por el poder y la ambición. Pero en su búsqueda de éxito, dejó a un lado lo más importante, el amor. Y eso nos costó caro. Mamá, no puedo, Nicolás balbuceó, su voz entrecortada como un hilo que se estaba rompiendo. Lo sé, dijo María, sintiendo una punzada de dolor, pero es importante que entiendas.
La historia de nuestra familia es más que solo traiciones. Es también una historia de redención y de amor que se encuentra en los lugares más oscuros. Mientras hablaba, María vio que Javier se acercaba un poco más, como si sintiera la necesidad de apoyar a ambos. Nicolás parecía estar buscando respuestas en los ojos de su madre, y María entendió que su sinceridad podría ser el hilo que tejía la nueva conexión entre ellos. Tu padre, él podría haber sido diferente. Podría haber elegido otro camino si no hubiera estado atrapado en las decisiones de tu abuelo. Pero aún así, su amor por ti siempre fue puro, aunque quizás no lo entendieras. Las cosas son complicadas, y a veces la verdad puede doler más que la mentira. Las palabras de María resonaron por el espacio, dejando un eco de reflexión. Podía sentir que había cruzado un umbral, no había vuelta atrás y, en lugar de temor, había una sensación de liberación. Nicolás, aunque aún confundido, empezó a absorber la historia, cada fragmento construyendo un mosaico de su identidad. Mamá, ¿todo esto significa que estoy condenado a repetir los errores de la familia?, preguntó Nicolás, su voz temblorosa, pero con una chispa de desafío. No, respondió María, su tono empoderado. Significa que tienes la oportunidad de aprender, de ser diferente. La libertad que poseemos es el resultado de nuestras elecciones, no de las circunstancias. Tienes que decidir quién quieres ser, y eso empieza al enfrentar nuestra verdad en lugar de ocultarla. Javier, a su lado, asintió, sintiendo que las palabras de María estaban comenzando a romper el hielo entre todos. La atmósfera comenzaba a sentirse menos pesada, y el aire se llenó de una posibilidad renovada. Lo que hemos soportado no define nuestro futuro, continuó María, con más convicción, es lo que elegimos hacer a partir de aquí. De repente, se escuchó un grito en el fondo, una figura conocida saliendo entre la multitud. Era Ana, la hermana de Javier, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro pálido. No puedes dejar que cuentan solo la mitad de la verdad. Hay más que no saben, algo que pondrá todo en una nueva perspectiva. El latido del corazón de María se detuvo por un instante. ¿Qué más había que revelar? La sala estalló en murmullos, y la tensión volvió a elevarse. El desafío no solo había comenzado, ahora estaba a punto de desatar una tormenta inesperada que amenazaba con arrastrarlos a todos. La mirada de Nicolás se amplió, intrigada y temerosa por igual. María sintió que todo se deslizaba de nuevo al caos. Necesitaba prepararse para lo que estaba a punto de suceder, porque la verdad no solo liberaba, también lastimaba, dejándolos expuestos ante lo que vendría. La sala se convirtió en un torbellino de murmullos y miradas atónitas. Ana, con su expresión angustiada, había captado la atención de todos y, en ese instante, las máscaras comenzaron a caerse. María sintió como el sudor le perlaba la frente mientras Javier, visiblemente sorprendido, se desplazaba hacia su hermana, buscando estabilizar la situación. ¿Qué quieres decir con eso, Ana?, preguntó Javier, su voz un susurro de preocupación. María lo observó, incapaz de apartar la mirada de la hermana de su pareja, que parecía estar preparada para desatar una tormenta de revelaciones. Lo que todos necesitan saber es que la historia de nuestro padre, de nuestra familia, no es lo que les han contado, Ana dijo, inquiriendo al público, como si cada una de esas personas fuese a ser parte del rompecabezas que había decidido armar de repente. Hay secretos, cosas que no se ven a simple vista. Verdades dolorosas que podrían cambiar la forma en que percibimos todo esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó Nicolás, sus ojos entrecerrados, como si el hilo de confianza que había comenzado a reconstruirse amenazara con romperse de nuevo. Ana se quedó en silencio por un momento, sopesando su respuesta. María notó cómo su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y curiosidad la inundaba. Porque durante años creí que proteger a la familia era lo correcto, Ana admitió, el dolor asomándose en su mirada. Pero al escuchar a María me he dado cuenta de que la verdad no es un peso que debemos cargar,
es una liberación. La voz de María resonó nuevamente en su mente, instándola a recordar que la verdad era esencial. Pero, ¿cuánto más estaba dispuesta a soportar? No estoy lista para enfrentar todo esto, pensó, y sin embargo, sabía que no tenía otra opción. Lo que no saben es que el legado de su abuelo no solo está marcado por su ambición. Hay una historia de amor oculta aquí. Un amor que se perdió por completo en este torbellino de decisiones mal tomadas, continuó Ana, mirando a su hermano como si le implorara que entendiera. María puso su mano sobre su pecho, tratando de calmar la tormenta que se desataba dentro de ella. ¿Amor? ¿Qué amor?, preguntó Nicolás, ya incapaz de ocultar su confusión. ¿Qué más hay que encontrar en esto? Ana tragó saliva y dio un paso adelante, como si esa acción fuera un acto de valentía. Lo que su abuelo hizo, la decisión que tomó para proteger su orgullo, acabó por destruir lo que realmente importaba. Y tu padre, él solo seguía el camino trazado, pero no se dio cuenta del precio que estaba pagando. En el fondo, lo que él realmente quería era crear una familia unida. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación hizo eco en su mente, levantando viejos recuerdos que consideraba olvidados. Si esto se vuelve público, ¿qué pasará con todos nosotros?, se preguntó, con la voz temblando ligeramente. Todo va a salir a la luz, y juntos, vamos a cargar con eso, dijo Ana, mirándola directamente. Solo así podremos romper con este ciclo tóxico. La sala resonaba con murmullos de incredulidad y curiosidad. Cada palabra de Ana parecía desgajar la fina capa de convivencia que habían mantenido. Todos estaban preguntándose qué implicaría realmente la verdad, pero ahí, en medio de todo, Nicolás se apartó un paso, sacudiendo la cabeza como si intentara liberarse de una pesadilla. ¿Y si todo esto solo agrava las cosas? No estoy dispuesto a perder más. María miró a su hijo, una ola de desesperación la atravesó. El hilo que había empezado a entretejerse entre ellos parecía deshilacharse nuevamente. Con su voz tensa, dijo, Nicolás, no podemos permitir que los secretos definiendo nuestra familia. Esta es nuestra oportunidad de sanar. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala se abrió de golpe, y la figura de un hombre apareció en el umbral. Su presencia impuso silencio instantáneamente, y cuando el hombre habló con voz grave, el aire se volvió espeso. He venido a hablar de mi parte en esta historia, y sé que será difícil, pero no hay forma de que puedan ignorar la verdad ahora. María sintió como el mundo se desvanecía a su alrededor. La verdad estaba a punto de desbordarse, y cada palabra podía ser definitiva. ¿Quién era ese hombre y qué revelaría? La incertidumbre y el miedo se entrelazaron en el aire. Había llegado el momento de confrontar todo lo que habían eludido durante tanto tiempo. La decisión estaba en la balanza, y sin importar el futuro, sabían que el desenlace estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. El hombre en la puerta, con una imagen desgastada y una mirada que parecía llevar el peso de los años, dio un paso al frente. Su aire austero contrastaba con el ambiente tenso de la sala, donde los murmullos se convirtieron en un silencio helado. María lo reconoció de inmediato, una sensación de desasosiego se apoderó de su ser. Era Eduardo, el hombre del que su madre solía hablar en susurros. La figura oscura de su pasado había regresado, y con ella traía una tormenta de emociones. Eduardo, murmuró Ana, dando un paso atrás, como si el simple nombre de aquel hombre pudiera abrir viejas heridas que nunca sanaron del todo. María sintió que su corazón se aceleraba. La conexión entre ellos siempre había sido un misterio, una historia incompleta que jamás había tenido la valentía de desentrañar. Vine a poner todo sobre la mesa, continuó Eduardo, dirigiéndose a la pequeña congregación que les observaba. Hay cosas que no saben, verdades que han permanecido ocultas. Verdades que cambiarán todo lo que creen saber sobre su familia. ¿Qué sabes tú de nuestra familia? Bramó Nicolás,
su furia desbordándose y alzando la voz. ¿Quién te crees para venir aquí a decirnos que todo lo que hemos vivido ha sido una mentira? El hombre respiró hondo, notó la agitación en el rostro de Ana, y luego volvió la vista hacia María. Quien se siente parte de esta historia no es solo Ana. La historia de su madre está entrelazada con la mía, y es fundamental que entiendas por qué me he presentado hoy, respondió Eduardo sin titubear. María sintió una conexión que la paralizó. Miró a su madre, tratando de encontrar en su rostro respuestas a preguntas que aún no había formulado. Se preguntó cuánto daño podría traer a su familia lo que ese extraño estaba a punto de revelar. Lo que he hecho, lo hice por amor, dijo Eduardo, con la voz temblando apenas. Amor por Ana, por sus sueños, por la familia que nunca se concretó. Todo comenzó hace años y prometí que no interferiría, pero ya no puedo quedarme en las sombras. Las palabras eran un eco en la sala. La revelación prometía cambiarlo todo. María, intentando mantenerse firme, preguntó, ¿cómo puedes decir que lo hiciste por amor? ¿Qué tipo de amor se alimenta de secretos? El hombre la miró fijamente, y por un instante, ella vio en sus ojos la verdad, una verdad oscura y desgarradora que palpitaba en el aire. Un amor que nació en circunstancias complicadas. Un amor que fue prohibido, y que llevó a decisiones que marcó a cada uno de nosotros. María sintió que el mundo se tornaba borroso. La revelación de Eduardo podía arruinar no solo el vínculo con su madre, sino también con el resto de su familia. ¿Era realmente el momento de escuchar? ¿De permitir que esa verdad la venciera? Mientras la tensión se apoderaba de la sala, Javier interrumpió el silencio. Basta. No necesitamos otra historia más llena de excusas. Solo queremos respuestas. ¿Por qué ahora? ¿Qué pretendes al revelar todo esto? Eduardo, con la voz más firme, contestó, porque cada uno de ustedes merece conocer la verdad. Porque las relaciones se construyen sobre la honestidad, y porque incluso un amor perdido merece ser recordado. María sintió un nudo en la garganta. ¿Y si ese amor perdido era la clave que necesitaban para finalmente sanar? Pero, ¿sería suficiente? El aire se volvió pesado, cargado de expectativas y ansiedad. La sala no solo albergaba preguntas, estaba a punto de convertirse en el campo de batalla de emociones que habían estado calladas demasiado tiempo. Esto es solo el comienzo, añadió Eduardo, mirando a todos los presentes. Las respuestas pueden doler, pero son necesarias. ¿Están dispuestos a enfrentarlas, a romper el ciclo de silencio? Con el peso de una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre, María se dio cuenta de que las cosas nunca volverían a ser como antes. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y se preguntó si estarían preparados para lo que vendría. La tensión estaba a punto de estallar, y silencio reinante que siguió fue un eco de todo lo que tenían por descubrir. ¿Iban a escuchar? Porque lo que venía a continuación podría ser lo que siempre habían temido. El silencio se mantenía, denso, casi palpable, como si el aire mismo se resistiera a moverse. María podía sentir como el corazón le latía con fuerza, cada pulsación parecía resonar en la sala, marcando el compás de sus pensamientos perdidos entre la confusión y la necesidad de respuestas. ¿Qué secretos tan oscuros pueden ser tan necesarios que hay que sacarlos a la luz ahora? La voz de Nicolás resonó dura, casi desafiante. Su mirada, llena de desconfianza, se centró en Eduardo como si buscara en él la respuesta que todos ansiaban, aunque su rencor asesino la mantenía a partir de un velo de dolor. Eduardo hizo un movimiento sutil, un gesto de rendición ante la tormenta emocional que había desatado. No los juzgo. Ustedes tienen derecho a sentirse heridos y enojados. Yo también he cargado con este peso durante años. Pero es hora de compartir lo que sé. Lo que necesito que sepan para que entiendan a Ana y a ustedes mismos. Ana apenas podía contener las lágrimas. ¿Por qué lo hiciste, Eduardo?
La voz le temblaba. «Todo este tiempo, ¿por qué no me dijiste nada?» El eco de su pregunta parecía cargarse de su dolor, y María se sintió dividida, entre la necesidad de saber y el deseo de proteger a su madre. «Porque creí que protegerte era lo correcto», Eduardo respondió. «Te vi crecer desde la distancia, Ana. Cada paso que dabas, cada elección que hacías. No quería interferir en tu vida, pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que realmente pasó». María notó cómo el rostro de su madre se tornaba un mapa de emociones contradictorias, la incredulidad, el desasosiego y una chispa de ira que amenazaba con estallar en cualquier momento. «¿Y qué es lo que realmente pasó?» «Ruego que digas lo que tienes que decir, se trata de tu padre», respondió Eduardo, volviendo a mirar a María. «La historia que conoces es solo una parte de la verdad. No era el hombre que tú creías conocer. Sus decisiones nos llevaron a este punto, y la historia de tu madre no se puede contar sin contar la mía». En ese instante, el mundo de María tambaleó. La idea de su padre, el hombre que siempre había idealizado, comenzaba a resquebrajarse, a perder su brillo. «¿Qué quieres decir? ¿Mi padre qué podría haber hecho?» El silencio se instaló nuevamente, como un telón que caía antes de que lo inevitable se revelara. Eduardo se aclaró la garganta, y María supo que debía prepararse para lo que estaba por venir. El Eduardo respiró hondo, el peso de su confesión colgaba sobre sus labios. Él estuvo involucrado en algo más grande de lo que imaginas. Una red de decisiones que afectaron a muchos, incluido a mí. Misión imposible, podría decirse. María percibió cómo su madre contenía la respiración. La atmósfera se había vuelto peligrosa, como si cada palabra pudiera hacer explotar la habitación. Las sombras del pasado, las que habían permanecido ocultas, estaban al borde de salir a la luz, y ella se preguntó si realmente estaban listos para lo que iban a descubrir. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», la voz de Ana se rompió, cruzando la línea entre la desesperación y la rabia. «¿Te importamos tan poco?» Eduardo sacudió la cabeza con tristeza. «No, Ana. Te amé más de lo que pude demostrarte, y tenía miedo de que al revelar la verdad, solo te causaría más dolor». Los murmullos empezaron a propagar la inquietud. «Pero el silencio ha causado su propio dolor», agregó con firmeza María, sintiendo que la rabia empezaba a ser su aliada. «No solo a nosotros, sino a ti también. ¿No lo ves?» Eduardo miró a María, y en su mirada se reflejaban años de arrepentimiento y esperanza por lo que estaba a punto de revelarse. «Lo sé. Y por ello he regresado, para romper el silencio. Pero hay más. Más que podría destruir todo lo que creías saber de tu familia». La voz de Eduardo rompió el silencio como un trueno en una noche oscura, y María sintió que se le aceleraba el pulso. Un sentimiento de anticipación y miedo se abrieron paso en su corazón. Comprendía que cada respuesta traería consigo nuevas preguntas, y que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. «Lo que vendrá a continuación cambiará nuestras vidas para siempre», pronunció Eduardo con solemnidad. «¿Están listos para escuchar? Porque hay algo que aún no les he contado, algo que los unirá a todos más de lo que se imaginan». María sintió como la intriga la envolvía, preparando el terreno para una revelación que podría desatar una nueva tormenta. ¿Qué más podía traer a la luz aquel hombre del pasado? ¿Podría las piezas de su historia encajar finalmente en un rompecabezas que parecía imposible de resolver? María sintió que el aire brillaba y se oscurecía a la vez. La mirada de Eduardo, llena de un profundo pesar, le hizo creer que su madre había vivido un capítulo lleno de sombras y secretos. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué más es tan importante que sacarlo a la luz podría unirnos?, pensó mientras el eco de sus preguntas zarandeaba su mente. Nicolás, aún incrédulo, dio un paso al frente, como si cada palabra de Eduardo levantara un muro entre él y sus recuerdos. ¿Qué te hace pensar que este secreto lo cambiará todo?
No puedes hacer esto no después de todo el daño que has causado, se atrevió a decir, su voz un hilo afilado de rabia. Ana también sintió la presión del momento. Sus ojos brillaban con lágrimas que luchaban por salir. No, Nicolás. Este no es el momento. Si Eduardo tiene algo que decir, deberíamos escucharlo, dijo, aferrando la mano de su hija, como si en ese contacto buscara la fuerza para soportar lo que vendría. Eduardo asintió, respirando hondo para calmar sus nervios. Lo que sucedió hace años no fue solo una traición. Fue un error monumental y peligroso que me costó más de lo que jamás imaginé. Miró a Ana a los ojos, tratando de conectarse con ella a través de un mar de emociones. Cuando decidí alejarme, lo hice por amor, quise protegerte de la oscuridad de la verdad. Pero ya no puedo, susurró. María sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué es lo que hizo mi padre? Nadie en esta sala puede ser completamente honesto sobre lo que pasó. Era una embestida a la desesperación y la ansiedad. Sus ojos no se apartaban de Eduardo. Tu padre estuvo involucrado en un escándalo que arrastró a muchas personas, incluida a mi familia, comenzó Eduardo, dejando caer las palabras como balas. Dinero, mentiras y, sí, incluso una muerte. No tenía otra opción, tuve que silenciarme. Pero ahora, tu vida, mi vida, todo se supedita a ese silencio. No se puede seguir así. Los murmullos de la sala llenaron el aire, la tensión palpable. Ana se llevó una mano al pecho, entre la incredulidad y la angustia. ¿Y por qué debemos confiar en ti? ¿Por qué deberíamos creer que esto no es un nuevo engaño? Porque he estado peleando con mis demonios y siempre he querido lo mejor para ustedes. Pero las mentiras deben acabarse, respondió Eduardo, la sinceridad en su voz era como un río caudaloso, arrastrando la duda a su paso. El calor en la sala aumentó, cada mirada se cruzó como si la esencia del aire se volviera fuego. María sentía el latir acelerado de su corazón, lo que escuchaba superaba sus peores temores, y al mismo tiempo encendía un nuevo anhelo por la verdad. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién murió? La pregunta se deslizó de sus labios, la urgencia la llevó al borde del abismo. Eduardo miró hacia el suelo, como si el peso de su historia fuera visible allí. Fue un amigo. Un amigo que lo sabía todo y que se interpuso. Nunca hubiese querido que esto pasara, pero aquí estamos. Las decisiones de tu padre desencadenaron todo, y ahora la sombra de su legado nos persigue. María sintió un torrente de rabia mezclada con dolor. De repente, su padre, la figura heroica de su infancia, se convertía en un extraño. ¿Qué más hay, Eduardo? ¿Cómo te atreves a pedirme que acepte esto? No puedo, no quiero, su voz resonó quebrada por el conflicto. Eduardo extendió su mano, como si intentara tocar su dolor. Lo sé. Pero lo que estoy explicando es esencial para reconstruir lo que se perdió. Les prometo que, si se aferran a la verdad, quizás puedan hallar la paz. La sala se llenó de murmullos de descontento, y Ana, con lágrimas rebosantes, parecía perdida. ¿Y qué nos queda después de saberlo todo? Si mi vida se ha basado en un engaño, ¿dónde queda la esperanza? María sintió que el dolor de su madre se volvían sus propios cimientos fracturados. La esperanza está en el futuro, mamá, en la capacidad de sanar y construir algo nuevo, dijo, tratando de buscar un hilo de luz en la profundidad de la oscuridad. Pero primero, necesitamos la verdad. Eduardo asintió, y en su mirada había un destello de aprobación. Eso es exactamente lo que estoy tratando de ofrecer. La verdad que nos hará libres. El aire se volvió pesado de expectativa, y antes de que pudiera procesar lo que iba a ocurrir, Eduardo se volvió hacia la puerta. Pero hay algo más. Algo que esa red en la que tu padre estaba atrapado podría afectar en este mismo instante. María sintió como un frío helado se apoderaba de su corazón. ¿Qué quieres decir?
Su voz era apenas un susurro. Y mientras Eduardo se preparaba para revelar lo que quedaba, el silencio volvió a rodearlos, anticipando un nuevo giro que podría cambiar sus vidas para siempre. El aire estaba tenso, casi eléctrico. María, con el corazón desbocado, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Eduardo se había convertido en el conducto de una revelación que podría liberar una serie de secretos escondidos, secretos que amenazaban con desbordarse y consumirlo todo. Se miró a Nicolás, quien buscaba respuestas en sus ojos, y supo que tenía que ser fuerte por él, por su futuro, por el amor que había construido contra viento y marea. Lo que queda es más significativo de lo que nadie imagina, continuó Eduardo, su voz resonando en la sala en un eco definido. Las decisiones que tu padre tomó no solo afectaron a nuestra familia, sino que arrastraron a muchos otros. En el camino. Su ambición creó enemigos, enemigos dispuestos a desmantelar todo lo que hemos conocido. María sintió que algo dentro de ella se retorcía. El hombre al que había defendido durante toda su vida, su héroe, estaba siendo despojado de su gloria ante sus propios ojos. ¿Cómo es posible que no haya visto esto antes?, pensó, sintiendo como el dolor se transformaba en un coraje renovado. Debemos escuchar, debemos saber. La multitud, ahora abrumada por la revelación, aguardaba la continuación. Aquella noche fatídica, comenzó Eduardo con tono grave, hubo un accidente. Alguien perdió la vida. Tu padre implicó a otros, intentando protegerse. Pero al final, la culpa lo consumió. Y aquí estamos, atrapados por los lazos de su legado. La mirada de Nicolás se tornó sombría, la incredulidad y la tristeza se dibujaron en su rostro. ¿Todo esto es verdad? ¿Por qué nos ocultaron esto? ¿Qué autoridad tiene alguien como tú para revelarnos esto? ¿Acaso no era suficiente con que mi madre sufriera durante años? María se sintió como una roca en medio de un torrente, pero sabía que ya no podía permitir que las emociones la dominaran. Nicolás, esto está sucediendo ahora porque la verdad debe salir. Tanto Eduardo como Javier se han visto marcados por los errores del pasado. Necesitamos saber qué podemos hacer con esto. Esto no es solo sobre el ayer, sino sobre nuestro futuro. Eduardo, comprendiendo la sensibilidad del momento, dio un paso adelante. Lo que quiero es liberarlos de este ciclo tóxico. La sombra de este secreto los ha perseguido a cada uno de ustedes. Pero la única manera de sanarse es enfrentando lo que ocurrió. María sintió que cada palabra de Eduardo era como el filo de una espada empujándose cada vez más profundo. La verdad podía liberar o destruir, y no había un camino de vuelta. Se giró hacia Nicolás, que la observaba. Lo que hemos enfrentado, todo el dolor, también nos ha traído este momento. La oportunidad para ser verdaderos y reconstruir nuestra identidad, nuestra familia. Las luces pestañearon en el salón, como si el universo mismo estuviera atento a la historia que se desplegaba. La voz de María se alzó, resonando con fuerza. Nicolás, te prometo que, cueste lo que cueste, enfrentaremos esto juntos. No puedes permitir que los secretos te definan. Este es el momento de asumir nuestra historia. Nicolás, aún dudando, asintió lentamente. Está bien, mamá. Estoy listo para escuchar. La verdad se posó sobre sus hombros, y con un aliento profundo, María sintió como si el peso del mundo comenzara a levantarse. Entonces, dijo Eduardo, tomando un respiro profundo, lo que ocurrió aquella noche fue un acto desesperado de su padre por cubrir su propia culpa. Un intento por proteger lo que creía que debía proteger. Dentro de él había un miedo profundo. Pero ahora, con el tiempo, lo único que ha traído es más dolor. María sintió que sus lágrimas comenzaban a brotar. ¿Y qué podemos hacer para rectificarlo? Eduardo la miró, y por un instante, todo el peso del pasado parecía unirse.
La única forma en que se puede empezar a sanar es hablando con la verdad total. No se trata de venganza, sino de reparaciones. El perdón puede ser el primer paso hacia una nueva historia. Pero debemos reconocer lo que ha pasado. En la sala, las emociones comenzaron a fluir. La ambigüedad y el rencor daban paso a la luz de la comprensión. María miró a su familia, comprendiendo que cada uno tenía que cargar su propio fardo, pero también podían construir un nuevo camino juntos. Entonces, comencemos. Todos tenemos un pasado incómodo, todos tenemos que abrirnos, por doloroso que sea. La verdad es que, a pesar de lo que hemos pasado, aún podemos elegir el tipo de historia que queremos escribir juntos, dijo María, su voz ahora llena de resolución. La mirada de Nicolás brilló con una mezcla de esperanza y determinación. Si realmente esto puede cambiar nuestros pasos hacia adelante, quiero intentarlo. Sé que será difícil, pero quiero construir un futuro donde el amor predomine sobre los secretos. Y yo estaré a su lado, agregó Javier, acercándose lentamente. Nunca quise causarles más dolor, pero cada acción siempre tiene consecuencias. Permítanme ser parte de esta sanación que necesitan. Mientras los murmullos en la sala se esfumaban, María sintió que un nuevo comienzo estaba al alcance de su mano. El camino sería largo y lleno de desafíos, pero habían dado el primer paso. La verdad les había mostrado su valor, y juntos comenzarían a reconstruir los cimientos de su familia. Al final, se trataba de amor. No el amor idealizado, sino el amor que transforma, el amor que perdona. A medida que María miró hacia sus seres queridos, sintió que la esperanza renacía, y el futuro se abría como un lienzo en blanco listo para ser pintado. Ahora, querido amigo, necesitas suscribirte ahora, porque esta historia ha llegado a su fin, pero hay muchas más por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este intenso final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por estar con nosotros en este viaje.